Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Vamos a seguir pensando lo que pasó en Sudamérica después de la Revolución de Mayo de 1810. Como vimos la clase pasada, la revolución fue un fenómeno principalmente porteño que después tenía que extenderse hacia los otros lugares del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y como vimos la clase pasada, nos concentramos principalmente en los conflictos entre Buenos Aires y la banda oriental del Uruguay, que después se extendió a un conflicto entre Buenos Aires y las provincias del litoral, como dijimos la clase pasada, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, ¿sí? Que se plegaron a, digamos, esta postura de Artigas que trataba de tener una idea un poco más integradora y que no se centre solamente en los intereses de Buenos Aires, ¿sí? Eso generó guerras, lo que se llama una guerra civil, una guerra hacia adentro de tus propias fronteras. Pero más allá de esos conflictos, la Revolución de Mayo o la intención libertadora continuó, ¿sí? La intención de enfrentarse a los españoles para efectivamente ser un país libre, bueno, eso continuó. Y continuó por la aparición de figuras como la de José de San Martín. ¿Sí? En 1812 llega a Buenos Aires y se pone al servicio del gobierno revolucionario. ¿Sí? Se incorpora a la vida política a través de la Logia Lautaro. La Logia Lautaro era una sociedad secreta al estilo de las sociedades secretas europeas como los masones, que eran sociedades libertarias que lo que buscaban era, de algún modo, entre otras cuestiones, llevar adelante las ideas liberales, ¿sí? Las ideas que vimos nosotros en la Revolución Francesa, ¿sí? Las ideas de un ordenamiento del mundo a través de la razón y no tanto de las ideas religiosas, por decirlo así a grandes rasgos. Bien, entonces a través de la Logia Lautaro, él empieza a participar en la vida política de Buenos Aires, ¿sí? La Logia Lautaro tenía ese nombre porque hacía honor a un cacique mapuche, ¿sí? Que se había resistido a la conquista española. Bueno, entonces San Martín empieza a ser una figura de renombre, un militar formado en Europa, ¿sí? Que de algún modo viene a profesionalizar los ejércitos revolucionarios. La primera victoria que tiene es en la batalla de San Lorenzo, con sus granaderos a caballo, y después, esto es muy importante, en 1814 reemplaza a Belgrano en el ejército del norte. ¿Sí? Ustedes, algunos respondieron bien, otros respondieron más o menos. Decían que en el norte, en el Alto Perú, ¿sí? Lo que hoy sería Bolivia y por supuesto parte de Bolivia y Perú, era un foco realista, era un lugar donde los españoles estaban muy fuertes. ¿Sí? Si bien algunas provincias del sur firmaron la declaración de independencia, algunas provincias del sur de Bolivia eh, mayormente era un territorio dominado por los españoles. Por lo tanto, se formaron ejércitos o se formó un ejército para ir hacia el norte y extender la revolución hacia esa dirección. Y esos ejércitos fueron, ese ejército, el ejército del norte, fue dirigido, por ejemplo, por Castelli, que formó parte de la primera junta, fue dirigido, comandado también por Belgrano, ¿sí? Que obtuvo victorias importantes en las batallas de Salta y de Tucumán, pero después fue derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma y tuvo que retroceder. Bueno, en 1814 San Martín reemplaza a Belgrano en la comandancia del Ejército del Norte, pero San Martín empieza a tener otra idea. ¿Sí? Él decía que
era muy difícil seguir atacando por tierra a los españoles hacia el Alto Perú, yendo hacia el norte desde nuestro país, ¿sí? Por lo tanto, plantea un cambio de estrategia. ¿El cambio de estrategia cuál es? Bueno, retroceder hacia Cuyo, lo que sería Mendoza y San Juan, y cruzar la cordillera de los Andes y después liberar Chile y después ir hasta Perú por el mar, ¿sí? Y desde ahí hacerle la guerra a los españoles. Algo muy importante, dice, bueno, dejemos de atacar por el norte, vamos a atacar desde Cuyo y vamos a cruzar los Andes. Bueno, era una estrategia totalmente arriesgada, es una estrategia militar que se estudia en todas las academias militares del mundo hasta hoy en día, porque realmente es uno, ahora vamos a ver algunos datos sobre la cordillera de los Andes, es el segundo cordón montañoso más alto del mundo, como para andar cruzándolo con un ejército formado a fuerza de voluntad y sin demasiados recursos y cruzar, digamos, en 1816, 1817, cruzar los Andes, era una aventura bastante arriesgada, por eso se recuerda tanto a San Martín y lo que hizo en los Andes. Bien, entonces, pero, ¿qué pasa en el norte? No podemos dejar el norte descubierto, nos vamos para Chile. Bueno, no, hay que dejar a alguien que cuide la frontera norte. Y el que cuidaba la frontera norte para que no se vengan los españoles desde ahí y puedan atacar nuestro territorio era Martín Miguel de Nueve, Martín Miguel de Güemes, que no tenía un ejército regular, no tenía un ejército profesional, tenía lo que se llamaba los gauchos de Güemes, los infernales, que se reconoce como la primera guerrilla de América, ¿sí? Una guerrilla que es un ejército que actúa no de manera profesional, sino que generalmente lo que hace es tener de algún modo cierto conocimiento del terreno que permite sacar ventaja. Los gauchos conocían los montes, sabían dónde esconderse, atacaban a través de ataques sorpresivos y con esos ejércitos irregulares de Martín Miguel de Güemes se mantuvo la frontera norte, que no nos ataquen desde el norte mientras San Martín iba por el oeste hacia Chile. Eso es muy importante también, la gesta de Güemes, ¿sí? Bien, entonces vamos para Cuyo, vamos para Mendoza, para San Juan. En 1814 es nombrado gobernador de Cuyo y desde ahí empieza a armar el ejército de los Andes. El ejército de los Andes estaba compuesto por distintas personas que algunos eran chilenos, algunos eran criollos obviamente, algunos eran negros, afrodescendientes. Los negros participaban en el ejército y de algún modo tenían como una promesa de ser liberados cuando terminen las batallas. ¿Sí? Por eso tenían, digamos, estaban luchando por sus libertades de otro lugar, no solamente la libertad de una nación, sino la libertad propiamente dicha de una persona que es esclavo y que tiene la promesa de ser liberado cuando terminen las batallas. Bien, entonces, negros, chilenos, esclavos, criollos, también algunos oficiales que habían formado parte del ejército del norte. Entonces San Martín empieza desde ahí a construir su ejército, ¿sí? El ejército de los Andes. Bueno, en 1817 termina cruzando los Andes. Ahora vamos a ver exactamente cómo fue el cruce y libera Chile después de la batalla de Chacabuco. Luego de liberar Chile, le ofrecen desde Buenos Aires ser director supremo. ¿Sí? Director supremo era como ser presidente. ¿Sí? Y San Martín rechaza esto, porque dice, no, yo tengo que continuar con mi gesta libertadora, tengo que ir, ya crucé a Chile, ahora tengo que ir a cumplir con el total de mi misión, que es llegar al Alto Perú, llegar por mar al Alto Perú. Entonces rechaza ese ofrecimiento. ¿Sí? Esto empieza a San Martín a ponerlo un poco como
a enfrentarlo con las autoridades de Buenos Aires, que después eso se va a empeorar muchísimo. ¿Por qué? Porque el directorio, como vimos la clase pasada, estaba más preocupado por hacerle la guerra a las provincias rebeldes, a las provincias del litoral, que hacerle la guerra a los españoles. Y San Martín justamente lo que quería, a lo que vino, era hacerle la guerra a los españoles y a liberar una nación, no a pelear con mis vecinos y a pelear con la gente que supuestamente yo tengo los mismos intereses o por lo menos tenemos un interés de ser libres, ¿sí? No venía a participar de las guerras civiles, sino que venía a participar de la guerra con el enemigo externo y el enemigo más poderoso que era España, ¿sí? Por eso está bueno pensar a San Martín como alguien verdaderamente revolucionario en el sentido de que no estaba luchando por poder. Fíjense que le estaban ofreciendo ser el director supremo y lo rechaza, ¿sí? Bien, finalmente se termina de enfrentar con Buenos Aires porque desde el directorio le dicen, bueno, necesitamos que utilices el ejército de los Andes para enfrentarnos con Artigas, para enfrentarnos, pasó la policía, para enfrentarnos con las provincias del litoral. Bueno, San Martín rechaza esa orden y continúa, ¿sí? En 1820 libera Perú, es nombrado protector de Perú, pero no se queda mucho tiempo ahí, vuelve a Buenos Aires y en Buenos Aires lo tratan como a un traidor, lo tratan como a alguien que era aliado de las provincias rebeldes, con lo cual se tiene que exiliar. Exiliar es cuando te tenés que ir de tu país porque te persiguen políticamente. Se va a Francia y se queda allí hasta su muerte en 1850. Bueno, quiero mostrarles algo que es una página que se llama El cruce de los datos, que a través de esta página ustedes van a tener que hacer un trabajo. Son varias preguntas, no hay muchas preguntas de desarrollo, más que nada son preguntas de datos. Así que como son varias preguntas, si quieren, si tienen ganas, lo pueden hacer de a dos. Espero que trabajen los dos participantes del grupo por igual. Bien. Vamos a ver algunas particularidades de lo que fue el cruce de los Andes. ¿Cómo se imaginan ustedes que cruzó San Martín? ¿Con cuántos soldados? ¿Qué armas llevaban? Bueno, vamos a ver un poco eso. Fíjense todo esto que hay acá. Son las distintas rutas que se utilizaron para cruzar los Andes. ¿Por qué? Porque en eso residía un poco la estrategia. La estrategia era no ir con todo el ejército por el mismo lugar, sino ir por distintos puntos para despistar a los españoles que estaban del otro lado, más o menos para que no sepan desde dónde los iban a atacar, ¿sí? Además, mandaban como falsos datos, lo que se llama, hacían actividades de inteligencia, porque mandaban a gente que decía, bueno, van a venir tal día, o van a venir por acá, o van a venir por allá. Entonces todo eso despistaba a los españoles y esta idea de atacarlos por distintos lados o cruzar los Andes de distintos lados también fue bastante inteligente para hacer el cruce. Bueno, entonces, por ejemplo, San Martín fue por el cruce 3, ¿sí? El punto más alto que llegó fue 5.000 metros de altura, es un montón, ¿sí? Piensen que cuando van a jugar los jugadores a más de 2.000, 3.000 metros de altura ya no pueden respirar bien, se habla mucho de la ventaja que tienen los equipos que juegan en altura. Bueno, imagínense tener que cruzar hasta una altura de 5.000 metros y después tener que hacer una batalla, después tener que liberar una batalla, una guerra, digamos, es bastante fuerte. Bueno, este fue el paso por donde más efectivos había, donde más hombres cruzaron, fueron 13.000 al mando de San Martín, O'Higgins y Soler. Por ejemplo, O'Higgins era chileno, ¿sí? Con lo cual, no sé, a veces me gusta pensar en ciertas cosas que son más del siglo XX, esta idea entre esta enemistad que hay entre los argentinos y los chilenos. Bueno, en
En algunos momentos estuvimos más juntos que los que estamos ahora, por ejemplo. Bien, entonces, cada paso que se cruzaba estaba a cargo de algún oficial, ¿sí? En este caso de Las Heras. Pasó por el Aconcagua, altura máxima 3.400 metros, también un montón. Lo hizo en 15 días, ¿sí? Hoy, por ejemplo, acá tenemos otros datos. ¿Cuánto se tarda hoy? Bueno, en auto, en cruzar la cordillera de los Andes, 4 horas. Pero ellos tardaron muchísimo más, ¿sí? Bien, ¿qué más? Acá, por ejemplo, son preguntas que van a tener que responder ustedes. Es cómo estaba compuesto el ejército. 5.423 hombres, 400 fueron las bajas que hubieron, o sea, los que se murieron en batalla. Acá hacen para ilustrar, dicen que, bueno, toda esta gente entraría en la platea baja de la cancha de Boca, ¿sí? Acá estamos viendo cómo estaba compuesto el ejército. La mayoría eran soldados, 3.778. Acá están los generales, que eran 3, San Martín, O'Higgins y Soler, como vimos antes. Acá, en esta pestaña que se abre, está bueno que la miren después porque les voy a preguntar cosas sobre eso, ¿sí? ¿Cómo hizo San Martín para reclutar las fuerzas del ejército de los Andes, para conseguir los recursos? Ahí lo tienen ahí al costado. Bien, ¿qué más? Acá tenemos información sobre las armas que utilizaron, ¿sí? Estos son cañones que pesaban lo mismo que pesa un auto, ¿sí? Como 1 tonelada más o menos. Imagínense cruzar con esos cañones la cordillera de los Andes. Una hermosura, ¿sí? Bueno, más armas tenemos. Fusiles con bayoneta, que es un fusil que no tiene mira, tenés que apuntar bien, porque no tiene como para... Y tiene en la punta, tiene como un cuchillo, no sé, como un arma blanca, porque después de disparar se quedaban sin balas y lo podían clavar al enemigo con eso. Qué lindo, ¿no? Bien, bueno, y lo que más había eran, bueno, fusiles, 5.000, y también había muchos sables, ¿sí? Sables, espadas, pistolones que podían disparar, creo que de a un tiro por vez, o sea que no estaba muy bueno, pero bueno. Bueno, y acá un poco lo de las alturas, donde fueron cruzando. Por acá cruzó San Martín, por Espinacito, 5.000 metros de altura, muy, muy alto. Y acá lo que les decía antes, cordones montañosos de todo el mundo, montes Apalaches, llegan hasta los 2.400 metros. Las montañas rocosas, 4.400. Los Alpes suizos, 4.800. Y el segundo cordón montañoso más alto del mundo, la cordillera de los Andes. San Martín decía que le daba más miedo, o que lo que no lo dejaba dormir era cómo hacer para cruzar esos inmensos montes, más que enfrentarse a los enemigos. ¿Cómo vamos a enfrentar a la naturaleza? ¿Sí? Bueno, lo pudo hacer y con éxito. Acá te dice la capacidad respiratoria que tenés, ¿sí? A cada altura. Capacidad pulmonar 75%. Ya a los 3.000 metros tenés un 25% menos de capacidad pulmonar, ¿sí? O sea que es complicado. Bien. Bueno, y después acá un dato que me parece bastante interesante. San Martín vivió en todos estos lugares, ¿sí? Acá te dicen algunas cuestiones sobre la salud de San Martín. Tenía problemas en los pulmones, problemas digestivos, problemas en los huesos, tenía unas heridas que se le causaron en un asalto que tuvo en España. Digamos, estaba bastante hecho fruta y sin embargo se la aguantó como un campeón. Bien, y después esto, miren, lo que trajo San Martín de Europa. Todo esto que son libros, chicos. Él decía que las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. ¿Sí? Le daba una importancia al conocimiento y al aprendizaje muy central. Bueno, con respecto a esto les voy a preguntar algunas cosas que les van a tener que resolver
en grupo o en parejas, ¿sí? Les voy a dejar las consignas en la descripción del video y con eso estamos. Bueno, les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima clase.